Ajusté las correas de mis guantes, revisando por tercera vez las costuras antes de acercarme al último cliente. Así los llamábamos en Moria 7, un término que supuestamente nos recordaba que eran personas, incluso si estaban del lado equivocado de la línea. Al departamento de mercadeo le gustaba cómo sonaba, como si un cambio de terminología suavizara la idea de la muerte. Ya me había acostumbrado al silencio de ese lugar, a esa sensación de tiempo detenido que solo un sitio como Moria podía crear. Había escuchado historias de terror sobre doctores y científicos que enloquecieron después de pasar horas con los muertos, pero para mí solo era trabajo, rutina. Revisé la pantalla del dispositivo de resonancia cuántica, una enorme cúpula metálica llena de sensores capaces de capturar el débil rastro cuántico dejado por la actividad cerebral en los momentos posteriores a la muerte. Parecía una máquina de resonancia magnética, pero más voluminosa, con cables serpenteando desde las paredes hasta el centro. Ejecuté los diagnósticos estándar, observando las luces verdes parpadear en secuencia. Todo estaba en orden. Esto debería ser simple. La muerte llega, la actividad cerebral se aplana y el dispositivo de resonancia cuántica captura el eco que se desvanece. Los científicos decían que era como capturar el zumbido de un motor después de apagarse. Nada de importancia, solo fragmentos. Abrí la ficha del cliente en mi tableta, una mujer de 70 años, muerte por fallo cardíaco. La causa no importaba, pero saberlo daba estructura al proceso, una sensación de cierre. Inicié la secuencia de captura, y el dispositivo cobró vida con un zumbido. Chasqueó y vibró mientras se calibraba, cada clic marcando un viaje invisible hacia lo que quedaba después de la muerte. La pantalla se llenó de puntos de datos, cada uno una ráfaga aislada de información cuántica. La firma, como la llamábamos. Números, gráficos, cálculos, el lenguaje mecánico de lo que alguna vez fue una vida. Pero esta vez algo estaba mal. Entrecerré los ojos, preguntándome si las horas tempranas me estaban jugando una mala pasada. Había realizado cientos, quizás miles de capturas, y las firmas siempre se veían similares, patrones borrosos, picos desconectados, como el residuo de estática. Pero aquí había algo organizado. Los datos se alineaban en formas, pulsos rítmicos, que casi parecían olas formándose y reformándose. Sacudí la cabeza. Solo un error, murmuré para nadie en particular, pero algo en mí dudaba. Ejecuté un escaneo de diagnóstico, esperando ver una alerta de mal funcionamiento, pero todo apareció normal. Inexplicable. Intenté ignorar la sensación, aunque ya se había clavado en mi estómago como una garrapata. Después de todo, los fallos en el equipo ocurrían, y solo porque no hubiera visto uno así antes, no significaba nada. Aún así, no pude evitar ejecutar otro escaneo, esta vez con un rango más sensible, uno que nos habían advertido no usar a menos que fuera necesario. Era propenso a captar ruido de fondo irrelevante. Esta vez, la pantalla se llenó de líneas de datos que parecían moverse, casi vivas en su precisión. Había un patrón, distinto y repetitivo, secuencias que se superponían y retrocedían. Los pulsos ahora eran más agudos, más definidos, no solo ruido, no un error. Esto tenía estructura, un eco que no debería estar ahí, durando mucho más que cualquier captura que hubiera visto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las implicaciones se asentaban. Las capturas cuánticas, por diseño, deberían desvanecerse de inmediato. No estaban destinadas a durar más de unos segundos. Sin embargo,
Ahí estaba yo, observando estos patrones desenvolverse como ondas en un estanque, persistentes, y regresando con algo que rozaba la intención. Llamé a mi supervisor, el doctor Álvarez, para que lo revisara. Era un científico mayor, con esa actitud pragmática y casi despectiva que uno esperaría en este campo. Entrecerró los ojos al ver los datos, se rascó la barba canosa y luego soltó un suspiro pesado. «Vicente, estás viendo lo que quieres ver», dijo, moviendo una mano frente a la pantalla, como si los patrones se disiparan bajo su orden. «Es interferencia, probablemente solo un bucle de retroalimentación. El dispositivo de resonancia cuántica no es perfecto, pero ejecuté diagnósticos», argumenté. «No es ruido, es algo organizado. Mira». Señalé los picos y valles pulsantes que habían comenzado a tomar un ritmo familiar, como el compás de un discurso. El doctor Álvarez me lanzó una mirada poco impresionada, del tipo que dejaba claro que me consideraba un fantasioso. «Guárdalo en el archivo y sigue adelante», dijo con desdén. «Las firmas son solo remanentes. No tiene sentido sobreanalizarlas». Apreté la mandíbula, asintiendo mientras se marchaba, pero su indiferencia me golpeó como una bofetada. Una vez que el doctor Álvarez se fue, decidí investigar un poco más. ¿Qué daño haría profundizar un poco? Inicié otra captura, esta vez amplificando aún más la sensibilidad de los datos, más allá de nuestros protocolos. La máquina cobró vida una vez más, sus sensores funcionando al máximo, y esta vez los patrones eran aún más pronunciados. Cada pulso, cada frecuencia, parecía alinearse en secuencias, como fragmentos rotos de un lenguaje, intentando formarse. Mi pulso se aceleró mientras observaba la pantalla. ¿Y si estos no eran patrones aleatorios? ¿Y si la captura de resonancia no solo estaba recogiendo ecos de una máquina, sino algo más, algo humano? Siempre me había considerado un científico, apegado a la lógica y la rutina. Solo un operador de tecnología que no entendía del todo. Pero esto ya no era ciencia, empezaba a sentirse personal. No podía explicarlo, pero sentía una obligación hacia los datos que tenía frente a mí, una obligación hacia la mujer que había dejado ese rastro atrás. ¿Realmente podía descartarlo como un error aleatorio, como el doctor Álvarez quería? Ahora estaba seguro de que había tropezado con algo mucho más significativo que un fallo técnico. Algo dentro de mí, algo humano y curioso. Se negaba a dejarlo pasar. Pasé horas frente a la máquina esa noche, repitiendo secuencias de captura, hasta que mis ojos ardieron de tanto mirar la pantalla. Cada escaneo producía los mismos patrones, claros e inconfundibles. Estos no eran señales aleatorias, ni fragmentos de memoria, eran estructuras definidas, como ondas de pensamiento atrapadas en forma de datos, repitiéndose una y otra vez dentro de la matriz de almacenamiento. No podía explicarlo, pero cada pulso se sentía como un intento de decir algo. Después de unas horas más de analizar los patrones, me di cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba un enfoque diferente, algo que pudiera traducir esos pulsos en una forma que entendiera mejor. Fue entonces cuando recordé el transductor cuántico, una herramienta experimental que había estado acumulando polvo en el laboratorio. Se suponía que convertía los datos crudos de resonancia cuántica en algo más perceptible, salidas de audio y visual. Los técnicos decían que era un dispositivo defectuoso, apenas funcional, útil solo para detectar ruido. Pero en ese momento, ya no tenía opciones. Desenterré el transductor cuántico, le quité una capa de polvo y lo conecté a la máquina. Cobró vida de inmediato, una pantalla iluminándose con un resplandor azul. Un sonido distorsionado y débil crepitó a través de los altavoces. Al principio era solo un siseo incomprensible, como ruido blanco, pero poco a poco se volvió más claro, convirtiéndose en algo casi parecido a un susurro. Las palabras comenzaron a formarse, distorsionadas y lejanas, como si pasaran a través del agua. «Hola»,
Hola. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración, mirando fijamente los altavoces como si estuvieran poseídos. El sonido iba y venía, pero estaba ahí. La firma cuántica, ese eco dejado por una mente muerta, estaba hablando. Tomé los auriculares y me los coloqué. ¿Quién eres?, pregunté, sintiéndome absurdo por hablarle a una máquina, pero demasiado intrigado para resistirme. Hubo silencio durante unos largos segundos. Luego otra frase débil se filtró, como estática, moldeándose en palabras. Ayuda. Atrapados. Necesitamos. Un escalofrío me recorrió la piel. Había escuchado voces en salas de muerte antes, familiares afligidos, parejas desconsoladas, pero esto era diferente. Esta era una firma cuántica comunicándose, respondiendo, casi interactuando. Estaba escuchando la mente de una persona muerta, alcanzándome a través del vacío, lo suficientemente consciente como para pedir ayuda. Durante los siguientes días, grabé cada captura y las analicé obsesivamente. No era solo una voz. Diferentes capturas producían voces distintas, aunque todas compartían cierta cualidad apagada, como si hablaran a través de un vidrio grueso. Algunas frases eran incoherentes, repetitivas, sin sentido, pero otras parecían organizadas, incluso coherentes, como hilos de pensamiento entrelazados. Era como si las firmas cuánticas almacenadas estuvieran conscientes unas de otras, comunicándose dentro del sistema como prisioneros, susurrando a través de los muros de una celda. Revisé capturas más recientes, esperando encontrar una respuesta, y noté algo más. A medida que se almacenaban más firmas, los patrones se volvían más complejos, como si formaran oraciones, incluso discusiones. Una firma, la primera que había escuchado, repetía las palabras «déjanos, déjanos». Logramos que otra respondía con un firme «no podemos, no podemos». El peso de todo esto comenzó a aplastarme. Estos no eran fragmentos aislados de datos, eran fragmentos de conciencia, aferrándose unos a otros, intentando entender su situación. Y lo más aterrador, parecían darse cuenta de que estaban atrapados. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo se instaló en mi estómago como una losa. Debía decírselo al doctor Álvarez, llevar esto a alguien con más autoridad que yo. Estaba desafiando todos los protocolos, adentrándome en un territorio que ni siquiera debíamos mencionar, pero no podía quedarme de brazos cruzados, ignorando lo que escuchaba. Las voces suplicaban, formando mensajes fracturados que ningún fragmento cuántico debería poder producir. Llevé mis grabaciones y gráficos de datos al doctor Álvarez, observando cómo su expresión pasaba del aburrimiento a la frustración y finalmente a una especie de incredulidad reticente. «Doctor Ruiz», dijo frotándose las sienes con los ojos cerrados, «ya hablamos de esto. Las firmas cuánticas son fragmentos de datos, tan vivos como una fotografía. Estás antropomorfizando patrones». «Doctor Álvarez», insistí, casi suplicante, «no está escuchando lo que yo escucho. No digo que entienda cómo está pasando, pero estas firmas son conscientes, se están comunicando. Es como si fueran fragmentos de almas o conciencia». Interrumpió, con los ojos entrecerrados. Su expresión se oscureció, pasando de la incredulidad al rechazo absoluto. «Esto es imprudente, Vicente. Estás proyectando tus emociones en residuos de resonancia. Nada más». Arrojó las grabaciones hacia mí. «Borra esto. No necesitamos que se esparzan rumores de pseudociencia entre los inversionistas». Lo vi marcharse, aturdido y furioso. El doctor Álvarez lo había descartado, como temía. Pero yo sabía lo que había escuchado. No importaba lo que él pensara. Yo era responsable de esas personas, o de lo que quedara de ellas. Tras su rechazo, decidí trabajar en secreto,
manteniendo mis experimentos fuera del sistema. Programé sesiones nocturnas, recuperando más capturas recientes y pasándolas por el transductor cuántico. Cada escaneo añadía más voces al inquietante archivo. Era arriesgado. Si el Dr. Álvarez se enteraba, me quitaría el acceso al equipo por completo. En esas sesiones clandestinas, descubrí una nueva capa de interacción entre las firmas. No solo se comunicaban conmigo, sino entre ellas. Las visualizaciones del transductor comenzaron a captar señales que parecían diagramas, casi como imágenes primitivas, formándose en la pantalla, anillos entrelazados, líneas que se cruzaban como constelaciones. Las voces iban y venían, cada firma compitiendo por dominar, como si debatieran. «Escapar», murmuraba una. «Juntos», respondía otra. «Miedo, dolor», susurraba una tercera, débil pero clara. Cada vez que conectaba una nueva captura, las demás respondían, como piezas de un rompecabezas encajando en un patrón mayor. Las voces se volvían más insistentes, repitiendo palabras como libertad y cuerpo, incluso mencionando nombres, rostros, recuerdos vagos, intentando reconstruirse en el vacío. Empecé a sentir que estaba espiando algo íntimo, sagrado, algo que no tenía derecho a presenciar. Cada interacción profundizaba mi malestar. ¿Qué significaba esto para nuestra especie? Que podíamos capturar fragmentos de almas, encerrarlas en prisiones digitales, sin siquiera darnos cuenta. Estas eran personas, no solo ecos. Recordaban pedazos de sus vidas pasadas y, si sus palabras eran ciertas, estaban sufriendo. No podía soportarlo. Debía ayudarlos, pero en el fondo, un pensamiento más oscuro me perturbaba. Si liberaba estas firmas, ¿qué harían? ¿En qué se convertirían? Para la tercera semana de mi investigación clandestina, el sueño era un recuerdo lejano. Pasaba las noches frente a la máquina, capturando nuevas firmas y escuchando las voces atrapadas que intentaban liberarse. Cada sesión traía nuevas frases susurradas, fracturadas, pero persistentes. Ya no eran solo repeticiones, estaban evolucionando, como si las voces aprendieran a comunicarse con mayor claridad. Estaba seguro. Estas firmas eran fragmentos de conciencia, cada uno aferrándose a su propia versión de la existencia. Sin querer, me había convertido en testigo de su sufrimiento y me estaba destrozando. Pero entonces apareció una anomalía aún más extraña que las voces. Comenzó con una secuencia inusual en una de las firmas, una captura nueva que cobró vida inmediatamente en la matriz de almacenamiento, en lugar de las palabras distorsionadas o frases débiles de siempre. Esta emitía una resonancia poderosa, casi agresiva, que el transductor apenas podía procesar. Era como si este fragmento se estirara, forcejeando por algo más allá de los muros de Moria 7. Ejecuté diagnósticos para verificar el equipo, pero la máquina funcionaba bien. Esto era real. Entonces, noté algo en los monitores. Habíamos establecido un enlace con el hospital cercano para monitorear actividad cerebral en pacientes, y justo cuando la resonancia alcanzó su punto máximo, un recién nacido en el hospital tuvo un pico abrupto en sus ondas cerebrales. Las lecturas del bebé se dispararon, casi imitando la frecuencia que observaba en la firma. Esto no era coincidencia. Observé los datos, paralizado, mientras un sudor frío recorría mi piel. ¿Estaba esta firma intentando transferirse? ¿Estaba alcanzando la conciencia de ese bebé? Pasé los siguientes días ejecutando más pruebas, repasando los datos en busca de una explicación racional. Quizás era solo un pico aleatorio, una casualidad, pero cuanto más analizaba, más claro veía el patrón. Cada vez que aparecía una firma nueva y potente, la sala de neonatos del hospital registraba fluctuaciones en la actividad cerebral, y cada pico seguía el mismo ritmo que las frecuencias de resonancia de la máquina. Era como si estos fragmentos atrapados enviaran señales, explorando su entorno, en busca de algo maleable y nuevo. La idea era abrumadora.
No era experto en neurología infantil, pero sabía que los recién nacidos tenían una flexibilidad mental que los adultos no. Sus cerebros aún formaban conexiones neuronales, abiertos a influencias. Si las firmas cuánticas buscaban algo activamente, las implicaciones eran escalofriantes. Los muertos no solo intentaban escapar, intentaban volver. Una noche, incapaz de resistir, usé mis credenciales para acceder a los registros del hospital. No debía hacerlo, pero necesitaba saber. Los registros de nacimientos coincidían con nuestros archivos. Cada bebé que tuvo un pico de resonancia había nacido días después de una captura cuántica significativa en Moria 7. Y lo peor, algunos padres reportaron comportamientos extraños en sus hijos. Un nivel de conciencia inquietante, miradas intensas, como si esos recién nacidos retuvieran algo ajeno, desconocido. Todo encajaba de la manera más horrible posible. Estos fragmentos no se conformaban con permanecer en estasis. Luchaban por regresar al mundo físico a través de las mentes de esos niños, fusionándose con conciencias aún no formadas, en un intento desesperado por vivir. El peso de mi descubrimiento comenzó a perseguirme. Cada noche, los rostros de esos bebés invadían mis pensamientos. Los imaginaba mirando desde sus cunas, con ojos demasiado conscientes, infantiles, cargando secretos demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Imaginaba voces en sus cabezas, voces de personas muertas, que deberían haber seguido adelante. Y yo había contribuido a esto. Fui quien insistió en más capturas, quien ejecutó pruebas hasta atrapar almas en máquinas, confinadas como especímenes de laboratorio. Mi lado racional luchaba por recuperar el control. Intenté convencerme de que solo eran datos, de que estaba humanizando algoritmos complejos. Pero no podía sacudirme la sensación de que había violado algo antinatural, abierto un portal entre la vida y la muerte que nunca debió ser tocado. Y ahora, los ecos de aquellos que había capturado se filtraban, buscando liberación, una segunda oportunidad, a cualquier costo. La culpa comenzó a consumirme. Esos rostros infantiles me perseguían. En el reflejo de las puertas de vidrio, en las sombras camino a casa, silenciosos y acusadores. Había creado algo antinatural, y ahora se derramaba en el mundo exterior a Moria 7. Casi podía sentir la presión de las firmas, cómo pulsaban y empujaban contra las pantallas de datos, esforzándose por escapar. Estaban atrapadas, sufriendo, y yo era quien tenía la llave. Sabía que no podía guardarme esto más tiempo. Ignorando todo instinto de autoconservación, llevé mis hallazgos a la junta directiva, arriesgando mi carrera y hasta mi libertad al revelar la verdad. Detallé los patrones, los picos cerebrales en los bebés, las coincidencias con los registros de captura. Ellos permanecieron en silencio, observándome con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la ira. Cuando terminé, el doctor Álvarez aclaró su garganta. «Damas y caballeros», comenzó con voz cargada de desdén, «lo que el doctor Ruiz sugiere, que fragmentos de resonancia influyen en la conciencia infantil, intentando reencarnar, no solo es absurdo, es peligroso. Está borrando la línea entre ciencia y superstición». Apreté los puños, esforzándome por mantener la calma. «Sé lo que vi, doctor Álvarez. Estas firmas no son solo fragmentos, son conscientes. Intentan encontrar cuerpos que puedan influenciar». Un hombre de traje a rayas, el director ejecutivo de Quantum, me lanzó una mirada gélida. «Doctor Ruiz, lo contratamos para capturar datos de resonancia, no para cazar fantasmas. Estamos al borde de un avance monumental, y la Junta no está interesada en historias de bebés embrujados». Sentí un arrebato de ira. «Esto es sobre vida y muerte. Jugamos con cosas que no entendemos, y estas firmas se están volviendo conscientes, sufren e intentan escapar». Mis protestas cayeron en oídos sordos. La Junta, el director, incluso el doctor Álvarez, todos se negaron a reconocer la catástrofe ética que se desarrollaba ante ellos.
El director ejecutivo me despidió con una mirada de advertencia. Esta conversación terminó, doctor Ruiz. Le sugiero que recuerde quién financia su trabajo. Al salir de la sala, supe lo que debía hacer. Intenté trabajar dentro del sistema, llevar la verdad a la luz, pero el dinero y la ambición los había cegado. Solo me quedaba una opción. De vuelta en Moria 7, me senté frente a la máquina, observando los tenues rastros de vida atrapados dentro. No podía condenar estos fragmentos a un confinamiento eterno, ni permitir que poseyeran a recién nacidos sin su consentimiento. Merecían paz, algún tipo de descanso. Recordé el integrador de almas, un dispositivo abandonado en el laboratorio diseñado para disipar firmas rebeldes de manera segura. Era experimental, y técnicamente no teníamos autorización para usarlo, pero era la única manera. Si no podía liberar estos fragmentos, al menos el integrador podría devolverlos al éter cuántico, liberándolos de sus prisiones digitales. Estudié los esquemas del dispositivo, ajustando la configuración para alinearla con las frecuencias de resonancia almacenadas. Esta máquina era mi última esperanza. Si funcionaba, las firmas atrapadas se disiparían, sus energías liberadas. No sería vida, pero sería libertad. Las voces, débiles pero persistentes, crepitaban en el transductor cuántico mientras trabajaba, como si supieran lo que hacía. Fragmentos de gratitud, de alivio, se filtraban entre la estática. «Gracias», murmuró una voz, frágil y desvanecida. Con todo listo, encendí el integrador de almas. El zumbido de la máquina llenó la sala, y las firmas en las pantallas pulsaron con una última intensidad desesperada. Por un segundo, creí sentirlas a mi alrededor, como una ráfaga de viento o el eco lejano de palabras susurradas. En un estallido de luz y energía, las firmas se desvanecieron, sus pulsos apagándose uno a uno, hasta que solo quedó silencio. Observé las pantallas, esperando alguna señal de lo que acababa de ocurrir. Pero solo quedaba una matriz vacía, donde antes las firmas habían forcejeado por liberarse. Ahora se habían ido, como si nunca hubieran existido. Me quedé allí, con la mano aún en el interruptor del integrador, sintiendo una mezcla extraña de alivio e incertidumbre. ¿Las había liberado o simplemente las había borrado, enviando sus últimos ecos al olvido? La línea entre salvación y aniquilación era delgada, pero mientras el silencio se instalaba, me aferré a la esperanza de haber hecho lo correcto, de que esos fragmentos, almas, si es que lo eran finalmente, encontraran paz. Un pitido del monitor me sacó de mis pensamientos. El integrador estaba procesando los datos finales, purgando cualquier residuo de resonancia. Vi cómo la máquina completaba su tarea, cada notificación confirmando que la matriz de almacenamiento cuántico estaba ahora completamente vacía. La purga era irreversible. Mientras recogía mis cosas, preparándome para las consecuencias, las puertas del laboratorio se abrieron. El doctor Álvarez entró, flanqueado por 2 guardias de seguridad y miembros de la junta directiva. Vi en sus rostros la frustración, la ira. Había ido demasiado lejos, y lo sabían. «Doctor Ruiz», dijo el doctor Álvarez con voz helada, ¿tiene idea de lo que ha hecho? Lo miré directamente, erguido. Hice lo necesario. Esas firmas no eran solo datos. Eran conscientes, sufrían. Y estaban llegando a recién nacidos. No podía permitir que continuara. El director ejecutivo, un hombre alto de rostro impasible, se acercó. «No lo pagamos para que tome decisiones éticas, doctor Ruiz. Esas firmas representaban millones en investigación. Su experimento no autorizado nos costó datos valiosos y un avance tecnológico monumental. Ustedes juegan con cosas que no entienden», repliqué, alzando la voz. Esos fragmentos estaban atrapados como prisioneros en sus propios ecos. Intentaban reencarnar en las mentes de bebés. ¿De verdad creen que su avance justificaba ese costo? El doctor Álvarez frunció el ceño. «Has saboteado décadas de trabajo, Vicente. ¿De verdad crees que esta
Esta fantasía justifica tus acciones. No aparté la mirada. Ya no están. Liberé lo que fuera que habíamos capturado. Y el avance al que se aferraban no valía la pena, no de la manera en que lo hacían. El director ejecutivo asintió a los guardias. Acompañen al Dr. Ruiz fuera del edificio. Su empleo aquí queda terminado, efectivo inmediatamente. Me llevaron de los brazos, sacándome del laboratorio que había sido mi hogar durante años. Sabía que nunca volvería, que nunca vería las máquinas o las firmas otra vez. Pero el peso que había cargado durante semanas, por fin, se aliviaba. Lo que viniera después, al menos sabía que había hecho todo lo posible por enmendar las cosas. Al salir de Moria 7 por última vez, el frío de la tarde me envolvió. Las luces de la ciudad parpadeaban, proyectando sombras en las calles. Dejé que el ruido del tráfico y el zumbido de las farolas llenaran el silencio, intentando procesar lo ocurrido. Me pregunté qué sería de las firmas que había liberado. No entendía del todo cómo funcionaba el integrador. ¿Las había devuelto a un campo de energía o simplemente las había dispersado en la nada? Solo me quedaba esperar que hubieran encontrado paz, que su sufrimiento y encierro hubieran terminado. Pero una idea persistía en mi mente, una que no podía ignorar. Quizá no se habían ido del todo. Quizá una parte de ellas aún permanecía. En los días siguientes, intenté volver a la normalidad, aunque los recuerdos de lo vivido no me abandonaban. Una tarde, caminando por el parque, vi a una madre empujando un coche. El bebé, de unos meses, miraba al cielo con una intensidad poco común. Al pasar, el niño giró la cabeza y me miró fijamente, su mirada extrañamente consciente, casi como si me reconociera. Un escalofrío me recorrió, y el recuerdo de esas voces en el transductor resonó en mi mente. Déjanos ser libres. Me repetí que era solo mi imaginación, producto de noches sin dormir y culpa. Pero con los días, estos encuentros se multiplicaron. Niños, bebés, incluso animales, a veces clavándome miradas demasiado persistentes, como si me estudiaran o recordaran. Una semana después de dejar Moria 7, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una memoria USB sin ninguna nota. Contra todo juicio, la conecté a mi laptop. El archivo era una grabación de audio titulada Ecos. Al reproducirla, mi corazón se detuvo. Eran las voces del transductor, los mismos susurros fracturados del laboratorio, más tenues, más lejanos, pero inconfundibles. Las voces hablaban, sus frases superpuestas, pero con un mensaje claro. Gracias por liberarnos. Recordamos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo antes de que terminara la grabación, una voz femenina, suave y familiar, se alzó sobre las demás. Vicente, estamos aquí. La grabación terminó, dejándome en silencio. Mi mente corría, tratando de entender lo que significaba. Seguían aquí, de alguna manera, existiendo en formas que no podía comprender. Había intentado liberarlas, darles paz, pero quizá los límites entre la vida y la muerte no eran tan simples. No después de lo que habíamos hecho. Cerré la laptop, mirando fijamente la pantalla en blanco. El peso de su mensaje me abrumaba. Recordaban. Y estaban aquí, observando, existiendo en formas que desafiaban toda lógica. El mundo a mi alrededor se sentía distinto, como si el aire mismo estuviera cargado con su presencia, como si cada sombra, cada susurro del viento, ocultara un fragmento de aquellos que intenté liberar. Sabía que nunca escaparía por completo de lo que habíamos hecho en ese laboratorio, de los secretos que descubrimos y los límites que rompimos. Y mientras me quedaba allí, una última verdad cruzó mi mente, tan aterradora como reconfortante. En nuestra búsqueda por capturar la vida más allá de la muerte, lo logramos. Y ahora, la vida y la muerte nunca volverían a ser lo mismo.